Bienvenidos a Zona Cero, un espacio para encontrarte, donde lo que creías ser empieza a caer y algo más verdadero empieza a emerger. Esto ocurre en la Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldberg. Bueno, entramos en el capítulo 4 de este podcast llamado Zona Cero, dando la bienvenida. Sil, ¿cómo anda eso? Un placer, Ari, como siempre, estar aquí. Ya estamos como con la cancha calentita, ¿viste? Como que nos gusta reencontrarnos acá cada semana para compartirnos y compartir con la gente lo que tengamos para regalarles. Me gusta la imagen de la cancha calentita, es como que la pista ya está lista como para poder agarrar algo en el aire y llevarlo al hueso rápido, ¿no? Eso se Tal pone cual, lindo. tal cual. Me encanta. Y hoy tenemos un temazo, el ego, el carcelero. ¿Te acordás que hablamos de la mente, que es nuestra cárcel? Bueno, el ego es el carcelero porque van de la manito, ¿no? Y el problema que tenemos con el ego es que hay como mucha confusión. Durante cierto tiempo se lo demonizó. Es como el ego es lo peor que hay, porque mucho del ego se relaciona con, por ejemplo, un perfil narcisista. Ah, tiene un ego. A ver, todos tenemos ego. El tema es cuán tomados estamos por el ego y qué le permitimos hacer al ego de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Entonces, a mí me parece que el ego no es ni tu mejor amigo ni tu carcelero en cuanto a al demonio que te tiene adentro del infierno. Es que te tiene aprisionado con una intención clara, que es la de protegerte. Y ahora vamos a ver de qué te quiere proteger. Pero lo que sí es cierto, Ari, que el ego no es tu enemigo, es una identidad construida por nosotros mismos, una identidad que necesitamos y hemos necesitado para sobrevivir y adaptarnos al contexto donde nos criamos. Mira, tiraste una imagen que me encantó, que la podemos tomar para poder eh, darle alguna forma a esta estructura que está ahí, de la cual tanto se habla y en tantos lados y de tantas maneras, y pareciera ser que es tan concreta y sin embargo no siempre lo es tanto. Cuando vos decís, mira esa persona, el ego que tiene, ¿no? Sin llegar tal vez al rango de una patología, pero si vos, mira el ego que tiene, ¿quién se cree que es? Como que pareciera ser que esa estructura lleva a que quien está, entre comillas, tomado por ello, está en un lugar como de superioridad, como de cierta arrogancia, como de cierta soberbia, como una mirada despectiva. Y la pregunta que yo me hago, de haber trabajado a veces y trabajar, o encontrarme, o explorarme, cuando vos estás habitando a ese personaje, o digamos, cuando vas a caballito del carcelero, para que el carcelero te lleve de un lado al otro, porque yo me muevo bien adentro de la cárcel, afuera de la cárcel estoy incómodo, entonces me subo a caballito del carcelero. Tal cual. No soy consciente de que estoy siendo tomado tal vez por eso. Es como cuando yo estoy atendiendo a alguien, un coachee o algo que lo escucho con un ego, con una soberbia, y le pregunto por lo que está diciendo, me dice, ¿qué soberbia? ¿Qué ego? ¿No? Como que cuando estás arriba, pareciera ser que quien está arriba de ese personaje no sabe ni es consciente o no registra que está arriba del personaje. ¿Puede ser? Absolutamente. El ego es totalmente transparente. En realidad es una construcción que terminó siendo integrada como parte de tu identidad. Hoy crees que sos eso. Entonces el ego es aquel que con diferentes voces y personajes te censura, te limita, te controla, te sabotea, te castiga, te somete, te genera inseguridad y te habla desde la verdad. La verdad que conoce para ayudarte a sobrevivir, adaptarte y evitar el dolor. Pero acá hay una trampa, porque vos crees que en esos personajes que acabas de hablar, qué ego que tiene, en realidad la voz que escucha es esta, la voz que que lo censura, que lo limita, que lo controla, pero como no se puede hacer cargo de esa voz como personal, la proyecta afuera. Entonces censura, limita, controla, sabotea, castiga, juzga, somete, genera inseguridad en los demás, porque en realidad es lo que no puede ver en sí mismo. No podemos ver el ego que nos tomó si estamos en una absoluta inconsciencia. El ego recién lo podemos ver cuando nos podemos discriminar y entender que no somos ni la mente ni el ego. Que entonces recién desde ese momento podemos empezar a entender cómo funciona y cuáles son los mecanismos
de defensa, que erigió, que construyó con un propósito, que en definitiva el propósito es un propósito amoroso, es un propósito de defendernos cuando todo lo que aprendimos y escuchamos, que nos dijeron en la infancia, no pudimos defendernos, quedamos impotentes. Entonces tuvimos que aprender rápidamente a adaptarnos a esos contextos para ser queridos, aceptados y rechazados. Y de acuerdo a cómo fue esa adaptación, o de acuerdo a cuán fuertes fueron esos traumas y dolores de infancia, más fuerte se constituyó el ego. Entonces llegamos a tener una coraza brutal, que recomiendo en este punto, El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro así finito, pero que te describe al ego tan bien, un libro que tiene años, pero es justamente la armadura en la que te terminás perdiendo creyendo que sos la armadura. Y ese es el ego. Ay, me encantó, de repente tuve así como una epifanía muy linda cuando vos decías de cómo nos habla el ego adentro, ¿no? El carcelero que invalida, descalifica, pero por otro lado te dice, yo te voy a cuidar, no te preocupes, yo te protejo del mal que está allá afuera, porque vos sos poquito, sos menos, pero el otro es menos todavía. ¿No? Esta cosa de decir, Claro. yo soy poco, pero el otro tiene que ser menos porque lo asociaba, ¿sabes qué? Con el tema de la seguridad o la inseguridad. Muchas veces detrás de una persona con un ego grande hay una gran inseguridad, detrás de la soberbia hay una gran inseguridad, entonces necesita desarticular afuera al otro, no sea cosa de ser descubierto en su sensación de pequeñez, ¿no es cierto? Absolutamente, por eso encontramos estas personas muy críticas, muy juzgadoras, muy saboteadoras, muy castigadoras, muy censuradoras, justamente porque es lo que sienten adentro. Es la censura, el castigo, el sabotaje que recibieron, todo lo que recibieron en la niñez, luego que se convierte en esas heridas de insuficiencia, de inseguridad, luego se proyecta afuera durante un largo tiempo, hasta que, si todo sale bien y la persona se permite hacer su viaje interior, enfrentarse a sus demonios, sus dolores, sus heridas, puede bajarle la intensidad a ese ego y explicarle que ya no necesita que nos defienda, no necesitamos que nos defienda y que ya podemos estar a cargo de quienes somos. Pero para eso primero tenemos que discriminarnos. Tenemos que empezar a darnos cuenta que no somos ni los pensamientos, ni la mente, ni el ego. Hay una relación directa, tal vez, creo, ¿no? Entre cuando hablamos del ego, sus formas y esa metáfora sobre el ombligo, de mirarse el ombligo, ¿no? Muy bueno, claro, claro. Tiene todo que ver esa metáfora, porque el ego está tan ensimismado que la única verdad que escucha es la propia. Entonces, vos te estás mirando el ombligo todo el tiempo, porque no tenés la posibilidad de ver más allá, ni de ver afuera al otro. El otro es una proyección de tus dolores, tus limitaciones, tus heridas. Entonces, por eso terminás siendo una persona soberbia, una persona arrogante, una persona vanidosa o una persona juzgadora, crítica, censuradora. Porque en realidad todo eso lo cargas vos, son las piedras que cargas, que como de alguna manera te tenés que liberar de eso, lo proyectás afuera, no lo podés ver en vos. Ahora, la idea de mirarte el ombligo tiene mucho que ver también con el egoísmo egoico, egoísmo, ¿no? El ego de estar mirándote el ombligo todo el tiempo porque vos sos el centro de tu mundo. Egoísmo y egocentrismo. Y hay una oposición re interesante que quería explorar a ver cómo la veías, que una vez escuché y para mí fue sumamente reveladora, que generalmente vemos la figura claramente del egoísmo o el egocentrismo en alguien que por ahí se muestra altanero, descalificador, soberbio. Pero en la cara totalmente opuesta también es interesante y lo he escuchado en donde detrás de la vergüenza y de la timidez también hay egocentrismo, pero no tiene el nivel de ruido tal vez de alguien excéntrico, ¿no? Porque una persona tímida se está mirando su propio ombligo y no está mirándola afuera como para poder construir y crear, ¿no? Y está encerrada inclusive en la victimización. La figura de víctima tiene que ver con el ego, ¿no? Porque Absolutamente. pareciera ser que el egocéntrico es un victimario, pero el ego también, desde el lugar de víctima,
eh, estás siendo egocéntrico. Me resultó muy flashera esta perspectiva, ¿no? El ego tiene muchas máscaras, muchos personajes. El ego puede ser el arrogante y puede ser la víctima. Todas las personas que están enroladas en su rol de víctima sacan un gran rédito de eso. Entonces, ahí está el ego diciendo cuál es el personaje que les va a servir y que les será funcional para lograr el beneficio que quieren. Entonces, tiene mucho que ver con lo que cargas de infancia, mucho. Por eso es muy amplio, tanto las máscaras como los personajes y los roles que adoptas desde el ego. Y tenés eso que acabas de decir como la pauta clara de cómo una víctima puede estar enrolada desde el rol de víctima por su ego, por los beneficios que obtiene a partir de eso, y también el arrogante, soberbio y vanidoso obtiene y le es funcional serlo desde ese lugar. Pero en ambos casos, ninguno está en conexión con su verdadero ser, con su verdadera esencia, con su esencia más pura, su propia verdad. Están enrolados todavía en una superficialidad que maneja el ego. Porque mientras yo estoy desconectada de mí, mientras yo no estoy en contacto con mi verdad, e hice mi camino de introspección, lo que llamamos siempre el famoso camino del héroe, ¿eh? El camino del autoconocimiento, yo estoy mirando afuera. Y mientras sigo mirando afuera, voy a ser víctima o victimario, porque hay un mundo amenazante al que debo atacar o que me va a atacar. Y cuando estoy parada en ese lugar, que es claramente el modo supervivencia, estoy clavada en el ego. ¿Por qué? Porque estoy mirando para afuera, no estoy mirando para adentro. Y cuando digo mirar para adentro, miro hacia mi corazón, no hacia mi ombligo. Se nota la diferencia, ¿no? Es de esos momentos para tragar saliva, ¿no? Porque es, por un lado, desmitificar y al mismo tiempo expandir como para poder llevar a zona cero, ¿no? Precisamente esto que desde la supervivencia que nos pone o trae nuestras sombras a la mano y a la vista, los disfraces, las máscaras y lo invisibles que nos resultan, como para poder llevarlos a un espacio más luminoso, ¿no? ¿Hay alguna práctica que a vos te surja en todo esto como para poder transitar este proceso o este camino para llevar al ego a zona cero? Mira, cuando nosotros estamos montados en el ego, estamos en modo supervivencia. Y cuando estamos en modo supervivencia, estamos en estado de reactividad permanente. Por lo que acabo de decir, porque estoy mirando para afuera. Y allá afuera hay un mundo al que tengo que conquistar y someter, o un mundo del que me tengo que defender. Entonces, si estoy en modo supervivencia, voy a estar generalmente tomada por mi ego desde la reactividad. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo real. Te dicen algo que no te gusta y automáticamente te defendés. No escuchás, no pausás, reaccionás, pegás un portazo, te vas. Y después, en frío, podés llegar a aplicar la ley del hielo, ego, para castigar a quien te contradijo. Y si el ego te controla, podés seguir en ese resentimiento in eternum, porque ahí aparece el orgullo egoico, que espera el sometimiento de la otra parte. Antes no va a dar el brazo a torcer. Y si tu ego no te domina tanto, puede ser que te permita recapacitar tarde, pero por lo menos recapacitas, te preguntas ¿por qué reaccioné ahí? Así. Y así empieza a llegar el arrepentimiento. En ninguno de los dos casos estás al mando. Estás en un espacio de reactividad. Entonces, ¿qué sugiero como mini práctica? La próxima vez que sientas la necesidad de defenderte y viene ese impulso de reaccionar de alguna manera, responder mal, pegar un portazo, contestar agresivamente, frená 3 segundos. 3. Vas a sentir una pequeña señal que te está diciendo, ya estoy como el cuerpo listo para atacar. Frená 3 segundos. Respira profundo, lleva tu cuerpo para atrás y respira profundo. Lo más profundo que puedas y hace una exhalación larga. Y pregúntate, ¿quiero tener razón o quiero estar en paz? Solo regístralo y vas a ver que con el tiempo de ir registrando esto, respirar, llevar tu corporalidad para atrás, hacerte esta pregunta,
Tal vez en ese momento nada cambie, pero va a ir cambiando. Y vas a ver que a medida que puedas preguntarte esto justo antes de reaccionar, va a ir desapareciendo el impulso de hacerlo y el ego va a aflojar su control. Cómo me hubiera gustado escuchar esto hace unas semanas, en medio del fragor de una discusión inesperada que me tomó por sorpresa detrás de un árbol agazapado. Sí, esas son las más difíciles porque Eh, rápidamente el ego ataca, sin Y, duda. y claro, y desarmó todas mis herramientas en pocos segundos a pesar de sostener, pero claro, no, me tomó por sorpresa y terminé reaccionando. Yo entiendo de que es inevitable, ¿no? O quisiera creer de que la estructura, el ego como estructura es algo que de alguna manera siempre va a estar mientras estemos acá. Lo que podemos hacer es tomar conciencia, aprender a manejarlo, disminuir la intensidad, la frecuencia y la profundidad de su presencia, pero como que siempre va a estar, ¿no? Porque inclusive hasta imagino yo, o me gustaría imaginarlo, a ver cómo lo ves vos, que bien entrenado, bien equilibrado, puede ser un buen aliado. Sin duda lo es. Insisto, tu ego ha sido construido con un buen propósito. El tema es que cuando vas creciendo, te vas creyendo que sos esos mecanismos de defensa, sos esa reactividad, yo soy así. Entonces, cuando podés desidentificarte de esto, que al principio es una desidentificación inestable, porque entro y salgo, lo que acabas de decir, pero con la práctica de desidentificarme del ego y reconocer la facilidad que tengo de subirme a la moto y reaccionar, puedo estar más atenta, puedo prever situaciones. Ni te cuento si puedo prever una situación donde yo sé que el calor de la situación me puede activar con facilidad. Voy preparada a esa situación, voy con todas mis herramientas, voy con una corporalidad relajada, no lista para atacar, voy con una respiración consciente y una corporalidad echada para atrás, para que yo no entre al ring a pelear con quien yo creo que me está provocando para hacerlo. Entonces, si yo puedo entrenar como todo hábito, la reactividad es entrenable, pero para eso necesito conciencia y presencia. De lo contrario, voy a vivir en el péndulo emocional. Porque esa reactividad emocional es repetir siempre de la misma manera ante los mismos estímulos. Entonces, ya está seteado el repertorio emocional y mi reactividad. Pero si yo empiezo a identificarme de eso, empiezo a reconocerlo. Y cuando yo empiezo a decirme a mí misma, a mí no me importa tener razón, lo único que me importa es tener paz. Cuando podés de verdad internalizar esto, te puedo asegurar que no entras más en discusiones. Cuando te quieren convencer, decís sí, ok, y tal vez tengas razón, sí, bueno, lo charlamos en otro momento. Y la verdad te vas en paz porque no tenés ganas de subir al ring. Ahora, cuando vos sos de subir al ring, te puedo garantizar que lo olfatean y te van a andar provocando para que lo hagas. Sí, o puede ser que no seas de subir al ring, que le escapes al ring, pero que haya algunas batallas que necesiten que subas al ring, ¿no? El tema es no hacerlo desde el ego, que no tiene que ver ni con la agresión ni con dominar, sino con resolver. Imagino el ring como el espacio para resolver, no solamente como una... Ahora sí, la aclaración me gustó, porque para mí el Claro. ring es donde están los boxeadores y se matan. No, O sea, claro, es para claro, no, luchar. por supuesto. Sí, pero también puede ser una competencia olímpica, Ok, pero ok. está bien. Es cierto, es violento, es una metáfora que apela como a la Claro, agresividad como vehículo, claro. pero entiendo que a veces eh, por ahí sería cuestión de buscar la metáfora más adecuada, porque hay disciplinas olímpicas que son de enfrentamiento y hay disciplinas olímpicas en donde es al mejor resultado, ¿no? En donde tal vez no es contra los otros, sino con los otros, a ver quiénes son los tres mejores, eventualmente. Y pensaba en cómo llevar al ego a zona cero, porque me venía a la mente la vez alguna charla con algún director corporativo que una vez escuché como una persona con mucho seniority y dijo, yo a mi ego lo maté, lo desarmé y lo escuchaba desde un ego diciéndolo. No. Porque claro, Ok, contáselo a tu ego entonces. Sí. decíselo a tu ego, claro,
por lo que quedaba claro es que a partir de algunas experiencias de vida en donde son llamados a la humildad porque se desarman y se articulan estructuras rígidas que permiten conectar con la paz, creemos que esa paz estuvo ganada y una vez que la ganaste ya está. No, no, la ganaste en ese momento, pero se va moviendo todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que la gran pregunta es cómo nos damos cuenta que por ahí estamos en el ego y no somos conscientes, que creo que tiene que ver con la sensación de incomodidad, con la sensación de estar en zona de turbulencia, con malestar, ansiedad, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta que tal vez el ego puede estar, pero no es el que está decidiendo ni está definiendo, sino que puede estar acompañando? Y yo creo que vos lo dijiste, ¿no? Llevar a zona cero es, eh, llevar el ego a zona a cero es recuperar la paz, salir del automático para poder decidir, no para responder, sino para resolver, no para ganar, sino para poder avanzar, no para vencer, sino para poder colaborar. Y ahí es donde las herramientas dejan de ser fuegos artificiales y es en donde podemos realmente conectarnos de una manera potente, ¿no? Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Mira, cuando dejas de sostener esa identidad, ¿no? Esa identidad que te hizo creer el ego que sos, aunque sea por un instante, aparece un vacío que es un vacío raro, un vacío incómodo. Pero ya no te importa tener razón, solo querés estar en paz. Y esto para mí es el primer atisbo de conciencia que va a lograr bajarle el volumen a tu mente y aflojar el control de tu ego. Y recién entonces estás listo para entrar a zona cero y experimentarte ahí como un ser diferente, porque ahí empieza zona cero. Me encanta. ¿Sabés con qué lo asocio? Mirá vos qué lindo ahora cuando yo te escuchaba, ¿no? Porque de repente me veo en algo que yo he podido, sin darme cuenta, tal vez resolver, pero me di cuenta en la acción, cuando de repente me veo riéndome sobre cosas que antes reaccionaba. Eso, exacto. Entonces, y yo digo, y la pregunta que me hago, ¿no? Explorando, es decir, ¿qué cambió en todo esto? Si mi pareja ahora está haciendo algo en donde yo antes saltaba mal y ahora me causa gracia, me resulta simpático y hasta me río honestamente, no es que no me afecta ni me molesta, me resulta curioso, ¿no? Y con la conexión sería como la contracara del ego, es como el amor propio, porque yo me doy cuenta que aquello que no me está afectando y que antes me afectaba, es porque siento que no estoy desconectado de esa parte mía que antes sí. Lo que me duele, lo que me afectaba, lo que me alteraba, tenía que ver con cuestiones mías. Obviamente, era un personaje externo que gatillaba botones de cosas que estaban adentro mío. Pero hasta que no lo pude llevar a zona cero, esa parte al menos, esa pequeña parte, no entendía lo que era. Por eso para los que están tragando saliva ahora, dicen, ¿cómo le hago? Hagan el ejercicio de Silvia, de respirar. Y recuerden algo, todo el que está ahí afuera es un espejo del que está acá adentro. Bueno, Eso ese es lo tema más... para otro capítulo, para no nos compliquemos, quedémonos en la zona cero del ego para decir, trabajemos con trabajar con nuestro amor propio y cultivar el amor propio es Total. como el lado luminoso del orgullo, que no es el orgullo de la vanidad, sino el Claro. orgullo del amor que surge al reconocerme como falible, como humano, como persona incompleta trabajando mi incompletud, pero en un proceso de curiosidad y de búsqueda, ¿no? Me Eh, encantó esto del lado luminoso del orgullo, porque esa es otra palabra, no tan vapuleada como ego. Es un orgulloso. Sí, estoy re orgullosa de ser quien soy, pero luminosamente, no egoicamente. Y eso creo que es maravilloso lo que trajiste. claro, desde el amor propio, a zona Desde el cero. amor. A zona cero. Yo creo que en este rato que estuvimos conversando, Sil, es como, me gusta la imagen del WD-40, viste, que afloja los Sí, metales, sí, porque total. acá hubo muchísima información por muchos frentes, a grandes velocidades, y lo bueno de esto que al haber estado grabado, se puede volver a revivir con diferentes matices y diferentes sabores. Esto lo puedes escuchar a la mañana con el desayuno,
al mediodía con el almuerzo, la tarde con la merienda y a la noche con la cena en diferentes días y diferentes momentos y va a tener diferentes colores y matices, ¿no? Absolutamente. Bueno, mi querido Ari, qué placer una vez más compartir esta cancha con vos. La verdad, este ping-pong que hacemos a mí me deja como súper pipona, re plena. Así que muchas gracias por este espacio. Realmente lo disfruto un montón. Y con ustedes nos vemos la próxima, ¿no es cierto? Así es, vamos a seguir explorando, sacándole viruta al piso. Mirá qué viejo, estoy eso de tanguero. Oh, mi abuela lo decía, Claro, que es sacaba viruta al piso. viejísimo. Sacarle punta al lápiz, abrir otras metáforas que se nos puedan ir ocurriendo. Sí, muchas gracias, nos Abrazo, vemos. abrazo enorme. Y hasta acá llegamos hoy. Si algo de lo que escuchaste resonó, no lo analices demasiado. Déjalo de cantar, que haga su trabajo en vos. Este fue otro episodio de Zona Cero, con Silvia Chediet y Ariel Goldberg.